¿cuál fue la estrategia realista para levantar tu primera ópera prima? Cuando ganamos una Efficine hay que abrazarlo, hay que aprovecharlo y cuando no ganamos una Efficine es una oportunidad para encontrar otra manera, otra ruta. ¿Qué consejos nos podrías dar o les podrías dar a aquellos directores que quieren hacer su ópera prima sobre cómo elegir bien a un crew? Que no necesariamente un buen actor es un buen maestro, no necesariamente una buena directora es una buena maestra. ¿Qué hábitos tienes tú que te ayudan en tu vida creativa que podríamos absorber de ti? La independencia es clave para la creatividad. La creatividad no se da en la obediencia. ¿De qué manera puedo ayudar a este actor? ¿Ayudar a qué? A estar menos bloqueado. Yo en un momento pensé, no quiero que esta película sea una anécdota en mi vida de cuando intenté hacerla y no la pude hacer. Este podcast está producido por Caronte Productions. Pues Diego, has dirigido más de 35 obras de teatro, incluyendo Coordenadas Sutiles y Casi Normales, ganadora del Premio Metro. Y en cine debutaste con Todo el Silencio, la cual fue tu ópera prima que terminó ganando el Ariel en 2024 a Mejor Ópera Prima. Y además eres autor, traductor y profesor de actuación. Y hoy diriges artísticamente el Conservatorio de Actuación en Sonland. Así es. La primera pregunta que tengo para ti, Diego, es ¿cuál es una experiencia que tienes de tu infancia que sientes que te formó para ser la persona que hoy eres, el artista que hoy eres? Pues en mi infancia yo jugaba muchísimo con mi hermana. Somos 4 hermanos, pero 2 generaciones. Mi hermana es 2 años más chica que yo. Y todos nuestros juegos de infancia eran teatro. Jugábamos a hacer obras de teatro, a inventar historias. Ahora he podido ver algunos videos de estos familiares, ¿no? Sí, De sí. una tía que tenía una cámara y grababa muchas cosas y hacíamos también películas en los viajes, en las vacaciones, o sea, había una necesidad compartida de ella, que además es una increíble actriz y directora y dramaturga, y mía de inventar cosas todo el tiempo. Y bueno, mis papás se conocieron de hecho en una filmación. Ok. Mi papá estudió teatro, se dedicó al teatro un tiempo. Cuando nosotros nacimos, él ya no se dedicaba al teatro, lo había dejado. Y mi mamá estudió teatro también con Manolo Fábregas en la época en la que ella estaba en la prepa. Luego estudió periodismo. Pero bueno, el teatro estaba ahí. Mi papá pues escribió, también dirigió, actuó. Y después ya, aunque ya no se dedicaba, hizo algunas cosas. Y entonces había una familiaridad, digamos, con el universo de lo teatral que se sentía, pues, cercana y nunca nos la cuestionamos. Claro, y además siento que esa parte como del juego, justo de lo que dices yo, que también me gusta la actuación, de niño como que jugar a un día ser el bombero y el otro día ser el agente secreto y luego ser superhéroes y luego la princesa y tal y así, es como bien padre y siento que conforme vas creciendo lo vas perdiendo, ¿no? Y el teatro creo que es uno de los lugares donde eso se puede como recuperar, es lo que me gusta. Totalmente. A mí en ese sentido, pues yo siento que nunca lo perdí, porque pasé, digamos, de esa infancia a mis grupos de teatro a los que pertenecí como adolescente, después dirigiendo ese mismo grupo, después la carrera de teatro y luego ya dedicarme profesionalmente al teatro. Entonces siento como que esa misma sensación de juego ha estado siempre cambiando, obviamente, de panorama. Oye, y en este cambio de panorama del que hablas, ¿cuándo fue que decidiste que también querías ser director? Pues no lo tengo como tan claro de manera consciente, pero te digo, entré a un grupo de teatro, yo tenía casi 14 años o 14 años, y como al año siguiente o al año y medio, el director de ese grupo dejó el grupo y se quedó vacío. Éramos como 30 actores, Ok. de muchas edades, además, desde compañeros. La mayoría tenía entre mi edad y un poquito más grande, y habían algunas personas que tenían hasta 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando el director se bajó, de manera muy orgánica, de pronto yo fui tomando esa batuta, empecé a dirigir ahí cosas musicales con un grupo de amigos muy talentosos, y después, cuando entré a la carrera, yo pues sí tenía en mente más actuación que dirección, pero no, más bien no tenía tan claro la dirección como único camino, pero creo que ya en la carrera de teatro ahí es donde se empezó a definir de manera más puntual. Ujú. ¿Y tienes alguna anécdota de las primeras obras que dirigiste que
como este momento puntual que te dio tu estilo, tu forma de dirigir? Mira, en la primera obra que hice, que se llamó Espejos, que yo tenía 23 años y la producía Ocesa, Morris Gilbert. Wow. Y era una obra muy padre de una autora norteamericana que se llama Annie Baker, una obra muy sui generis y muy interesante que la hayan escogido para una productora tan comercial como Ocesa en ese momento, ¿no? Porque era una obra como con una textura como mucho más artística y cultural. Sin embargo, le interesó muchísimo a Morris Gilbert. Armamos un reparto que fue maravilloso. Estaba Diana Bracho, Ludvika Paleta, Nailia Norvind, Juan Carlos Barreto y Hernán Mendoza. Y yo, pues me acuerdo que un día antes de empezar ensayos pensé como, hoy, pues, yo tengo 23 años, estos monstruos, gente que Sí, sí, tiene sí, ya ya tanta tiene. experiencia. Y como por quizás temor, mi estrategia inicial de dar notas era más individual. O sea, yo le daba notas a cada actor individualmente. Y después eso se volvió una especie de sello, porque generó un juego muy interesante en donde uno no sabía lo que yo le había dicho al otro y entonces lo descubría en presente en el escenario o bueno, en el salón de ensayos cuando la escena sucedía. Y eso me dio también, como a partir, digamos, de ese como primer reparo de estar como más consciente eh, de hacerlo en corto, fue generando creo que una intimidad que de alguna manera me ha acompañado. Y no es que ahorita lo haga tal cual así, porque creo que tengo mucha flexibilidad entre irme moviendo, no siento que tenga un estilo rígido. Ujú. Quizás lo único que sí puede llegar a ser rígido es el asunto de encargarme de crear como cierta mística en el ensayo, ¿no? O en la filmación o en la función, de entrar todos en una sintonía similar, de ponernos todos como en una misma dimensión creativa, Ok. entonarnos. Eso sí se ha repetido, digamos, en todos estos años, pero voy cambiando dependiendo de lo que yo necesito, o necesita el grupo, o necesita la obra. Sí, claro. Y como profesor de actuación, ¿qué es en lo que te fijas de un actor para saber si está listo o lista para asumir el rol de un papel? Yo creo que es muy subjetivo lo de listo, lista, ¿no? Ujú. Depende mucho pues del proceso personal de cada intérprete. Yo lo que pienso y mi tarea, digamos, como profesor es detonar el espacio para que a partir de ciertas dinámicas, ejercicios, de una estructura que se va repitiendo progresivamente, va teniendo también su avance, el actor pueda profundizar en su exploración, en su apropiación sobre su propio cuerpo, en su conciencia de la escena, que esa se genera viendo a otros y haciendo ellos y ellas. Y pienso que el estar listo pues tiene que ver con cuando se habilita un permiso de actuación, cuando el actor se siente ya dueño o más dueño de sus instrumentos, de todo su cuerpo, mental, físico, emocional, de su voz, cuando no tiene, por un lado, el miedo de entrar con un autor, sino el respeto de ponerse profundamente en la dimensión investigadora del trabajo de ese autor, o cuando no tiene tampoco la falta de rigor como para decir, bueno, esto lo acomodo más o menos a donde me queda, sino que hay ya una necesidad artística de colaboración con un autor, con un director y con un otro, de encuentro que va ampliando tu manera pues, tus recursos para ir encontrándote con un personaje, ¿no? Entonces, pienso que la respuesta para que alguien esté listo o no listo, pues tiene que ver con eso, con que se siente dueño, con que ya se ha dado él un permiso de actuación y con que tiene una conciencia técnica de la expresión mucho más afilada. Sí, que de cierta forma con esto que dices como que puede hacer el personaje suyo, integrarlo, o sea, bueno, no sé si la palabra sería integrarlo, pero habitarlo de cierta forma, o sea, que Exacto. ya sea ese permiso de pasar a los zapatos del personaje, por decirlo Que así, el ¿no? personaje no existe, ¿no? O sea, el Ujú, personaje es exacto. una convención entre el cuerpo del actor y el público que lo Ujú, mira, ¿no? sí. Pero lo que sí existe es
la construcción colaborativa a partir de un autor o a partir de la dimensión que tiene la obra, de la situación social, política, económica de la obra. Y hay una palabra rusa que me gusta mucho que es peretsivania, que significa, no tiene una traducción literal en español, pero significa algo como experiencia sensorial a tal punto que digamos que hay una integración de partes. Por un lado, el actor también como ser social, como ser político, como artista, digamos, de esta época en la que actúa la obra, que se encuentra con el material, digamos, de otra época, pero que en esa fusión, digamos, de partes, el espectador de pronto recibe una experiencia y ya no es un personaje, sino es lo que tú dijiste, habitar una realidad viva, vívida, sensorialmente habilitada. A mí me interesa que el trabajo nos lleve hasta ese lugar, ¿no? En donde es un surcido más bien invisible, donde uno dice, ok, puedo o no puedo ver la construcción, pero está ahí, la percibo. Ok, increíble. Y como profesor de actuación para aquellos actores y actrices emergentes que nos están viendo, ¿qué, digamos, hábitos, ejercicios recomiendas tener? Chance no en tu día a día, pero sí constantemente. ¿O qué ejercicios les pones tú a tus actores que te gustan? Yo pienso que sí, día a día el actor, la actriz, tiene que actuar. No solamente cuando tiene un proyecto o cuando tiene un casting. O sea, yo creo que el actor tiene que actuar diario, como el cantante canta todos los días, el músico y el bailarín se hace cargo de su entrenamiento. ¿Qué ejercicios? Pues ahí yo creo que variará dependiendo de cada cuerpo, pero todos esos ejercicios que te lleven a integrar mucho más todos tus instrumentos. Una práctica corporal diaria de movimiento libre, aunque sean 5 minutos, 3 minutos. Ejercicios de sensorialidad, ejercicios de imaginación, ejercicios de forma también integrado hacia el fondo, ¿no? Como salir a caminar y de pronto... Me acuerdo que un director argentino, Agustín Aleso, en una entrevista una vez dijo, si un actor ve un día a alguien en el metro, lo mira, lo observa, lo sigue, camina como él, lo trata de entender, se imagina su universo, sus circunstancias y hace una caminata, digamos, de su escuela a su casa, como un poco habitando la realidad que alcanza a imaginar y percibir de esa persona. Si lo hace un día, y lo hace dos, y lo hace tres, y luego lo hace un año, ya tienen su haber 365 diferentes Personajes, sí, seres sí. que imaginó, que observó con detalle, que quiso habitar, que se dio permiso de juego, de cómo será estar en esos zapatos, cómo será caminar como él, existir como él, qué piensa, desde dónde. No como un ejercicio intelectual, sino como un ejercicio de acción, Ujú. de cuerpo. Entonces, pienso que el actor tiene que estar entrenando todo el tiempo, entrenando contextos también. Muchas veces es muy interesante porque lo primero que tiene el actor es el texto y lo último a lo que llega el personaje es el texto. Entonces, ¿cómo lograr que ese proceso que lleva a la palabra sea la consecuencia de un montón, digamos, de pensamientos, de necesidades de respuesta? Todo es reacción de otra cosa, ¿no? Entonces, investigar el fenómeno realmente de qué produce la palabra, cómo hablo, cómo se mueve mi habla, dependiendo de con quién estoy, dependiendo de en qué situación, emocionalmente qué hace mi cuerpo, entrar en una observación profunda y luego jugar, porque por eso me gusta que en tantos idiomas la palabra que se utiliza para lo que nosotros llamamos actuar, que es actuar de acción, de hacer, en tantos idiomas es jugar, ¿no? Es lanzar juego creo que es importante para después ir encontrando y definiendo esas lógicas del juego. ¿Y cuál fue un mentor importante en tus inicios y qué enseñanza te dejó para tu carrera? Pues he tenido muchos, pero bueno, voy a hacerte así un paso como por los primeros que se me vienen a la cabeza, ¿no? Primero mis papás, ¿no? Claro. Que mis papás han sido como eh, grandes, digamos, grandes papás en el sentido de que se han preocupado toda la vida por dotarnos de las herramientas y de la autoestima
para poder alcanzar, ¿no? O deja tú alcanzar, intentar caminar y tomar las decisiones que cada uno de nosotros, yo y mis hermanos, hemos ido tomando en la vida, ¿no? Con nuestras personalidades, con nuestros asuntos de cada uno. Pero bueno, creo que una educación emocional que me ha dado también a mí cierta, pues, valentía para jugar en el mundo. Después, pues tuve una experiencia muy bonita con un director que fui su asistente, que se llamó Claudio Valdés Curi, que se llama Claudio Valdés Curi, que tiene una compañía maravillosa de teatro que se llama Teatro de Ciertos Habitantes. Y fue muy interesante porque yo lo busqué a él, porque lo admiraba muchísimo, por un proyecto que yo quería hacer y dije, necesito asesoría de alguien. Y él me dijo, te doy la asesoría, pero además me invitó a trabajar en su compañía. Y me fui de gira con ellos a Estados Unidos, a muchas ciudades con una obra maravillosa que se llamaba Monstruos y Prodigios. Y en esos trayectos, sobre todo en los vuelos, la manera en la que él me compartía, cómo veía la profesión, cómo veía la dirección, desde dónde, creo que a mí me fundó muchas cosas. Era más o menos, debe tener no sé qué edad, pero bueno, en ese punto quizás yo tenía 21 años, 22 años y él tenía quizás rondando los 40, ¿no? Me llevaba 20 años o un poquito menos. Y fue un mentor interesante en ese momento. Después, cuando hice esta primera obra, Espejos, fue muy importante y por eso para mí es una amiga cercana, querida, una actriz con la que he trabajado varias veces. Mi relación con Diana Bracho fue yo poder ver su ética de trabajo, su manera de pensar. Creo que también fundó cosas que incluso yo podría decir que hasta hoy están en mi vida, y algunas de esas cosas que me han inspirado también para encontrar otras, ¿no? Esos son algunos que se me vienen a la Sí. Y cabeza. un poquito de forma más desmenuzada, ¿qué fue lo que viste en su forma de pensar, en su forma de trabajo que te inspiró a ti? Pues de entrada una ética de gozo. Por ejemplo, me interesaba y me sorprendía mucho que ella era la primera persona en llegar y la última en irse, por ejemplo, del ensayo, ¿no? Que estas ganas de estar en lo que tiene que estar 100%, ¿no? Con toda su voluntad. Después, cosas que tienen más que ver quizás con una filosofía de vida. Angélica Bauter, que es una gran actriz y productora, que en ese momento yo la invité a ser mi asistente de dirección en Espejos, somos muy, muy amigos, y nos regresábamos, como ensayábamos en un teatro, bueno, dábamos función en Santa Fe, en un teatro que ya no existe, que se llamaba Céntrica, y Diana nos daba Aventón, entonces bajábamos teníamos el camino lógico para bajar de Santa Fe hacia, digamos, la Condesa, la Roma, toda esta zona es por Constituyentes. Y ella nos daba Aventón, pero nos decía, no, nos vamos a ir por Reforma, porque siempre que uno pueda debe procurar la belleza. Entonces, por ejemplo, ese tipo de detalle que tiene que ver con volver poesía algo mundano, Ajá, lo con cotidiano. lo cotidiano. Y eso se me quedó mucho. Y Diego, hablemos un poquito de esta transición entre teatro y cine, ¿no? ¿Qué prejuicio o miedo tuviste que soltar para brincar del escenario a la cámara? Pues bueno, en mi caso el cine llegó por el teatro. Yo hice una obra de teatro con Adriana Llabrés, que es una maravillosa actriz con la que tengo una complicidad muy, muy especial. Ella tenía ganas de hacer también cine como productora, de aprender a producir. Y yo, pues no tenía, digamos, el gusanito del cine, pero sí sabía sí había pensado, por ejemplo, me acuerdo de un ensayo de Espejos en donde Naila Norvind hizo algo y yo pensé, esto nadie lo vio más que los que estamos aquí y se queda en lo efímero. Y eso es lo bello del teatro y lo terrible, Sí, sí, que es sí. como la vida. Entonces bueno, el cine tiene esta ilusión de volver eternas las cosas, ¿no? De volver eternos los momentos. Bueno, no es una ilusión, es una realidad que genera el cine. Y en esa obra de teatro que se llamaba Tribus, Luis Salinas, un productor de cine muy importante, vino a verla y él, que conocía lo que Adriana quería hacer, nos juntó y dijo, esto es lo que tendrían que hacer, y me dijo a mí en corto, tú tienes que dirigir cine por cómo diriges a los actores. Eso te estoy hablando que fue 9 años antes de filmar Todo el Silencio. O sea,
fue un proceso bastante largo. Y luego, 11 años antes de estrenarla, ¿no? Porque hubo todo un tiempo después de filmarla también. Ahí se sembró una semillita, quisimos hacer esa obra, pero no estaban los derechos. Yo le propuse a Adriana y a Luis que hiciéramos más bien algo distinto, que nos llevara quizás por el universo de la investigación que teníamos al respecto de la cultura sorda, de la autoesclerosis que Adriana padece, que es una calcificación en el tímpano, que el personaje principal de Todo el Silencio la tiene. Convocamos a Lucía Carreras, hubo una escritura de guión comisionada hacia ella, vino por muchos lugares, fueron 5 años hasta que finalmente llegamos a ese primer guión que queríamos hacer. Entramos a los apoyos y bueno, vino la pandemia y detuvo todo y luego decidimos filmar en pandemia, entonces le dio también una capa diferente a la película. Todos los personajes traen cubrebocas. Exacto, y el asunto de la lectura de labios, había todo un asunto ahí que se volvió interesante para investigar. Pero digamos que, ¿qué prejuicios tuve que soltar? Pues sobre todo, más bien abrazar la idea de lo que significa la colaboración en un ambiente que quizás no es un lenguaje que yo domino, que yo estudié, pero que con gozo, yo pienso que cuando uno hace teatro, cuando uno hace cine, cada vez que uno hace, uno inventa el cine o inventa el teatro, porque aunque puedas tú probar cosas que aprendiste, que viste, que te inspiraron o que ya trabajaste en otra experiencia, la manera de verificarlas ahí en presente te lleva a indagar, ¿no? Por primera vez, siempre, cosas nuevas. Entonces yo lo que sí, pues tuve la fortuna de abrazar muy fuerte a los colaboradores, ¿no? Abrazar la colaboración y dignificar la visión, ¿no? También de pronto decir, defender una idea, defender un lenguaje. Yo aprendí de María Seco, que es una fotógrafa que en un momento iba a estar en ese proyecto, al final no pudo estar, y estuvo Octavio Arauz, que fue padrísimo trabajar con él, pero en nuestras juntas, en nuestros cafés, pláticas, una frase de ella que me acompañó todo el rodaje, que fue contundencia visual, y me hacía pensar mucho en algo que yo aprendí con Jorge Ballina, que es un escenógrafo maravilloso de teatro, sobre las convenciones, ¿no? Claridad en las convenciones, en el teatro, en el espacio, en las lógicas expresivas. Finalmente, el público, cuando se enfrenta a una película o se enfrenta a una obra de teatro, los primeros minutos, los primeros segundos, su cerebro está abierto a decir, ok, ¿cuáles son las reglas de este juego? Y si uno es consecuente con esas reglas a lo largo de todo el viaje, el público entra en esa dimensión. Entonces, pienso que lo lindo del cine para mí fue pues la posibilidad de pensar el sonido, de pensar la cámara, quién es la cámara, cómo mira, por qué mira, cómo mira, desde dónde mira, cuál es el punto de vista, y luego el sonido, ¿no? Que es pues la mitad de la construcción en el audiovisual. Sí, más en una película como esta que el sonido es como otro personaje, Un tiene protagonista. un rol, ajá. Y justo hablando de esta parte como de formar al equipo, ¿qué consejos nos podrías dar o les podrías dar a aquellos directores que quieren hacer su ópera prima sobre cómo elegir bien a un crew? Necesitan ser cómplices de alguna manera. Hay cómplices con los que uno se siente muy, muy cómodo, pero tiene que verificar si esa comodidad también tiene un factor de reto. Si no hay un reto en esa complicidad, quizás nada más estás en una zona de confort que no te va a permitir explorar, crecer, extraviarte y tener un pimponeo con un otro que ve algo y de pronto te revela una ruta que tú no habías visto. Pero pienso que se tiene que crear, o idealmente se tiene que crear con colegas que te hacen sentir, que tú te puedes sentir tú estando con ellos, que no estás flotado, inflado, imponiendo algo que no está en el presente, en el centro de tu cuerpo. Eso creo que es un termómetro muy importante. Sentir la comodidad, también con un actor, ¿no? Cuando vas a dirigir, sentir la comodidad del encuentro.
no es la misma comodidad que con tu amigo con el que te vas a sentar a ver una peli o con el que vas a irte de viaje un fin de semana a un día de campo, un día. No, no, no es otro tipo de comodidad. Tiene que ver con una complicidad en donde tiene que haber una admiración mutua, la posibilidad de conversar lo que cada uno ve, y el director de alguna manera pues lanza un poco, como dice la palabra, la dirección por la que se va a ir ese barco, ¿no? Ujú. Un poco le da brújula al equipo, es parte, digamos, tiene una visión que además depende, hay muchas maneras de hacer teatro, muchas maneras de hacer cine. Hay gente que llega con la película antes de filmarla completamente en su cabeza o completamente en un papel y sabe qué quiere hacer, y hay gente que llega y ahí va descubriendo la película, pero sabe qué quiere hacer de todas maneras. Sin embargo, no hay una No está la rigidez, forma. no está esa forma. Yo creo que ni un camino ni el otro es mejor o peor. Creo que algunos son más congruentes con un tipo de investigación o con un tipo de personalidad que otros, y ahí creo que la persona tiene que lograr descubrir cuál es su investigación, qué queda con él, qué queda con ella, y de qué manera hacer parte al equipo de esa misma investigación, porque lo que nos toca en la dirección es convocar a un equipo y tratar de entonar esta mística de la que te hablaba, entonarnos como equipo, entonarnos, cada uno va a estar haciendo lo suyo, pero entonarnos más o menos en una misma lógica de intención o en una misma vía, digamos, de lenguaje, por Claro. dónde estamos caminando. Yo cada vez más, sobre todo en los últimos años, decido, en lugar de imponer un discurso, encontrar el discurso. Y esto tiene que ver con que a veces uno, por la efectividad de los tiempos, uno tiene que llegar ya diciendo, esto va a ser así, aquí no tengo tiempo. Pero cuando uno piensa, y esa es una realidad, ¿no? Pero cuando uno piensa en encontrar un discurso como parte no solo de un proyecto y otro, sino como parte de una propia investigación, o sea, la vida misma como una investigación general sobre el cine, sobre el arte, sobre el teatro, sobre la actuación, y de pronto los distintos proyectos que se van apareciendo que te permiten expandir esa visión o explorar por uno u otro lugar. Cuando uno llega tiene que tomar decisiones, pero uno ya viene inmerso en esa investigación a priori, con tiempo antes, ¿no? Entonces, ¿cómo escoger a tus cómplices? Escoge a la gente con la que puedas trabajar, con la que sientes que puedes trabajar, con la que sientes que puedes realmente, que quiere trabajar contigo, que quieres trabajar con él, con ella, con la gente que te va a hacer pensar quizás distinto y iba a escuchar tu pensamiento, porque quizás en esa diferencia aparece un punto que los pone a conversar, y en esa conversación quizás tú ves algo que no habías visto y Sí, esa claro. persona ve algo que no había visto. Y también la gente que sí estudia cine, pues encontrar generacionalmente sus cómplices también. O sea, pienso que hay que encontrar a tus... Es muy padre en nuestra carrera que podemos trabajar con gente de generaciones muy diferentes, Ujú. pero también es muy padre tener tus cómplices generacionales. Claro. No para hacer burbuja y que entonces no se abran a otras generaciones, porque ahí sería pues de una pobreza Sí, 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 fuerte, Selim. sino para también ir caminando. Es muy padre cuando vas caminando a la par con alguien en el camino. A mí me pasa, por ejemplo, con Adriana Llabrés, por eso entre broma y amorosamente decimos hasta viejitos, porque nos vamos a ir encontrando, vamos en el camino, ella como actriz, productora, yo como director, productor, maestro, vamos encontrándonos, y en esa par hay algo que nos permite pensar juntos como generación, como jóvenes, como mexicanos, desde nuestros privilegios, desde las posibilidades que nosotros tenemos de tender puentes a otras personas, de poder, yo como maestro, yo como director, de poder encontrar, porque todos vivimos como muy a veces encriptados en burbujas muy pequeñas, encontrar salida de esas burbujas y pensar el mundo sin los grilletes que a veces la clase social te impone, ¿no? Sí, sí, Porque sí. decía Lucrecia Martel, que está directora de cine increíble, en una plática,
que el fracaso del cine mundial y latinoamericano es que está hecho únicamente por la clase media y la clase media alta. ¿Por qué? Porque eso es una manera de mirar, es una manera de pensar. Entonces, pienso que es muy importante verlo con la claridad como ella lo plantea, porque en efecto, si no, siempre hay sesgos, que siempre va a haber en Siempre va a nuestros haber. trabajos, pero también tenemos que volvernos, como tomar la responsabilidad de generar puentes en otras dimensiones para que la expresión de un país se fortalezca y las manifestaciones culturales se amplíen y que no existan solamente en estos rubros de juego que obvio todos cuando formamos parte caemos en las trampas o nos interesa ganarnos X o Y premios, estar en tal o cual festival, nos da proyección, nos ayuda en nuestra siguiente peli, etcétera, y está muy bien, da ilusión, a mí me da ilusión ganar esos premios también y conocer a esa gente, pero no puede ser el único espacio para desarrollar el arte. Sí. O sea, creo que uno tiene que, así un poco como tú con tu proyecto de podcast, hay una autonomía que uno tiene también que jugar y encontrar los cómplices para estar ejerciendo y generando piezas cinematográficas y lanzándolas al mundo para que encuentren a su público, porque si no también eso, bueno, eso es todo otro asunto, pero tenemos que hacer y jugar permitiendo. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho eso que mencionas de tratar, o sea, justo el cine, pues es un arte que implica muchos recursos. Ya cada vez menos en teoría si lo vemos con que pues ya todos traemos una cámara en el celular. Pero pues bueno, sigue siendo una jugada donde pues tienes que conseguir muchísima gente que colabore contigo. Así Me es. encanta lo que hablas de encontrar un equipo que encuentre, que descubra contigo el discurso. Eso se me hace muy, muy bonito, más que solo llegar e imponer, 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 ¿no? Sí. Y Diego, me gustaría que me hablaras mucho de esta parte de tu método para dirigir actores. ¿Cuál es tu metodología paso a paso, por decirlo así, para las personas que nos están viendo de cómo diriges y sacar lo mejor de tus actores? Sí, no sé si tengo un método porque varía dependiendo de la persona. Ujú. Cada persona es un universo y yo soy un universo con cada persona, ¿no? Entonces algo de eso cambia Ok. y luego el grupo, o sea, cambiamos. Entonces lo que sí es, eh, me interesa mucho procurar que estemos en la colaboración lo más presente posible. Ujú. Generar dinámicas previas a ensayar, previas a una función, previas a una filmación, de presente, de respiración, de ejercicios que nos acoten, que permitan que el cuerpo se ponga realmente en el aquí y en el ahora, en el encuentro con el otro, en la situación. No dar por hecho ese primer paso para entonces ahí poder realmente generar el vínculo y tratar de leer muy bien el cuerpo del otro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué te pide? A veces es muy interesante porque el cuerpo del otro es la brújula de por dónde, el cuerpo del otro actor. En todo el silencio hay una escena en donde el personaje de Miriam, que interpreta a Adriana Llabrés, se pelea con el personaje de Lola, que interpreta a Ludvika Paleta, y es una discusión muy fuerte en su casa. Y cuando la leíamos y cuando la ensayábamos, la imaginábamos y la probábamos casi con una expresión como la discusión de la película esta de historia de un matrimonio entre Scarlett Johansson y Adam Driver, ¿no? Como hasta allá. Y en la filmación la lanzamos por ahí, pero por ahí de la quinta, sexta toma, yo me daba cuenta que no bajaba, que no estaba ocurriendo. Además, eran planos secuencias largos, ¿no? Ujú. Eh, y la invitación ahí para mí fue a observar el cuerpo de Adriana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no está explotando. Entonces, ¿dónde está detonándose? Ah, está implotando. Entonces, ¿qué pasa Ujú. si la discusión es implosiva más que explosiva? A ver, probémoslo y de pronto se iba verificando, porque la verdad se verifica, aparece en el cuarto, cuando algo es verdadero, cuando algo es orgánico, cuando algo hace sentido, uno lo puede percibir. Y bueno, en ese caso además
en un método de trabajo ahí que tenía mucho que ver con el teatro, porque el plano secuencia pues te invita al aliento largo. Esta película que voy a empezar a filmar ahora, creo que intuyo que va a ser completamente otro dispositivo en donde seguramente yo tengo una actriz y un actor además que nunca ha actuado antes, que tiene 75 años y es el Wow. coprotagonista, una actriz de 80 años que es la protagonista. Y una de las cosas que les he dicho para liberarlos y en afán de encontrar el tono es que no me interesa que memoricen los diálogos, que no me interesa que así como la precisión que en general hay en el teatro, que en general, que en todo el silencio había, aquí me interesa otro tipo de flujo, que en el dispositivo yo voy a poder jugar y crear, y después, claro, en el montaje va a ser otro tipo de juego. Sí, sí, cambia todo. Va a ser muy distinto, seguramente habrá una cantidad de jump cuts de una cosa a otra, pero tendrá que ver con el discurso mismo, no nada más de lo que la película cuenta, sino de lo que el encuentro entre personas necesita. Entonces pensaría eso, como que el método es pensar qué necesita el otro y cómo lo puedo ayudar. Yo pienso mucho eso como maestro cuando estoy viendo una escena, ¿no? Como cuando termina la escena casi siempre voltea el actor y como de cómo estuvo, cómo viste, espera tu feedback. Entonces yo trato de recordar la pregunta mientras los veo actuar, ¿cómo puedo ayudarles? ¿De qué manera puedo ayudar a este actor? ¿Ayudar a qué? A estar menos bloqueado, porque creo mucho en que hay actores más bloqueados y actores menos bloqueados. Sí. Y si ayudas a un actor a estar menos bloqueado, va a haber un flujo más libre, una manera más viva de estar en la situación y de arriesgar en la apuesta de la situación que la escena demanda. Sí, claro, esa parte del bloqueo a mí me pasa mucho que llega un punto en donde te vuelves consciente de que estás actuando Sí. y a veces salirte de ahí, y más en una producción de cine, creo que en el teatro es un poquito más fácil ese flujo porque es de inicio a fin y Así vas es. llevando la historia, pero acá que es corte y vuelve a hacer y reinicia y tienes gente aquí, es como si tuvieras la audiencia aquí, se vuelve más complicado, ¿no? Totalmente. Pero me encanta esa forma de fijarte en el cuerpo. Nunca había escuchado eso antes, entonces se me hizo muy interesante como observar los cuerpos de los actores también, Sí. no solo las emociones o cómo dicen el diálogo, sino qué te está diciendo su comportamiento corporal, ¿no? Claro, Entonces, todo es cuerpo al final del día. La voz es cuerpo, la emoción está en el cuerpo, la emoción es cuerpo, el instrumento del Homo sapiens para expresar es cuerpo. ujú. Yo he aprendido mucho de Eugenio Rubio, que cuando vemos, por ejemplo, series, él es un actor impresionante, un artista además con un entrenamiento del cuerpo muy impresionante. Y cuando de pronto hemos visto alguna película, alguna serie, él una vez me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, mira, fíjate cómo se ve en ese cuerpo el llamado. Se ve el prevenidos, el set, el sonido, el cámara lista, la acción. Se ven los hombros, se ve en el cuello. Y me pareció, me abrió la cabeza y dije, claro, es muy interesante lo que Si está estaba observando estresado él. el actor o así, Está en ajá. una impostura o en una idea o en una falta de preparación en términos sensoriales de la situación del Ujú. personaje. Por eso también otro amigo maestro que aprecio muchísimo y admiro, nunca he tomado clases con él, pero es un colega con el que cuando nos hemos ido a platicar, sobre todo en un café, yo una vez le hice una pregunta, le dije, ¿qué crees que va a salvar a los actores pues de este momento en donde hay cada vez menos contacto, pantallas, todos vivimos en eso? Uy, Y sí. él me dijo, el campo sensitivo habilitado. Entonces el entrenamiento, esto me lo dijo Fernando Piernas, es un maestro argentino, y el entrenamiento, digamos, que yo pienso, que yo creo, y volviendo a tu pregunta inicial de cómo puede entrenar un actor, tiene que ver con el campo sensitivo habilitado, con ejercicios que habiliten el campo sensitivo. ¿Por qué? Porque el actor en medio de situaciones que el público no conoce, pero hay un crew, hay un boom aquí a unos centímetros de ti y tienes tú que actuar que está el personaje en su casa, en una soledad total.
bueno, cómo sensorialmente se invita a una realidad para que lo que la cámara registra sea la intimidad viva de ese ser versus el actor con las Ujú. tensiones naturales de lo que significa el rodaje, intentando actuar esa intimidad en lugar de revelarla. Y ese campo sensitivo habilitado, ¿cómo lo trabajaría un actor? ¿Qué puedo Mm. hacer yo para trabajar mi campo sensitivo? Pues muy buena pregunta. Una serie de ejercicios, digamos, yo he investigado y desarrollado una serie de ejercicios que tienen que ver con una progresión gradual, ¿no? Que voy yo guiando con mis alumnos, sobre todo cuando hay cursos o los procesos más largos, que eso es lo mejor, porque pues se vuelve una indagación sobre el propio imaginario, en donde son ejercicios que tienen que ver con la evocación de cosas muy concretas y muy claras, pero que poniéndolas afuera, generando la realidad viva, sensitiva, un poco como yo lo hago con órganos, con cosas que están en el cuerpo, con cosas, poner afuera cosas que están adentro, pero también, por ejemplo, bueno, desde Stanislavski, desde Strasberg, la investigación, digamos, de la realidad sensorial viva, ejercicios que tienen que ver con memoria sensorial desde los sentidos, poner los sentidos a realidades evocadas que sean palpables para la experiencia concreta del cuerpo. Yo pues ahí, porque no podría y no me atrevería a decir como un truco en 3 pasos, Sí, 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 ¿no? claro. Porque pues son ejercicios o espacios de la investigación que tienen que ver con el rigor, digamos, del entrenamiento cotidiano. Ujú. Pero pues yo le diría a la gente que se eche un clavado con los grandes investigadores de la actuación, tanto con los de su época, los que están investigando en su ciudad, en su país, para entrenarse con ellos, encontrar con quién entrenar, como desde Yoshio Ida, el actor japonés que tiene maravillosos libros con una claridad impresionante que permite también generar entrenamiento a partir de lo que él te va planteando desde la palabra, que hay que llevarlo al cuerpo, porque de nada sirve solamente leerlo y entenderlo desde aquí, se tiene que entender Ujú, con la experiencia. Lee Strasberg, Stanislavski, por supuesto, Declan Donnellan, este es el autor de esta frase de no hay actores buenos o malos, sino actores bloqueados y desbloqueados. Es un actor inglés, director, que tiene un libro maravilloso que se llama El actor y la Diana. Y Patsy Rodenburg, que es la actriz, perdón, actriz, ella no es actriz, la coach de voz de Shakespeare, especialista en el teatro inglés, digamos, pero que ha desarrollado un trabajo investigador muy fuerte sobre el presente. Tiene un libro maravilloso que se llama El Segundo Círculo y da talleres cotidianamente en el mundo. Y hay videos en YouTube. O sea, creo que vale la pena ampliar el propio juego y también la invención de ejercicios. La invención de ejercicios en todos los niveles. Ahorita pusimos el ejemplo de Agustín Aleso, lo que decía de observación en el metro y de caminar como esa persona, pero también de pronto generar realidades sensitivas, traídas, improvisaciones en el propio espacio, en tu propia habitación, cómo entro, cómo juego, de qué manera, qué pasa si soy, si soy tal, el sí mágico famoso de Stanislavski, cómo se comporta el cuerpo en esa realidad viva, y observación profunda también sobre las condiciones de la naturaleza, no solo afuera, sino adentro, ¿no? ¿Cómo respondo yo en tal o cual situación? Observación profunda de, mira cómo me pongo tenso con tal o en tal situación, qué pasa, dónde se coloca mi voz. Eso es indagar en la realidad sensitiva también de la experiencia. Tenerlo consciente para poder después habitarlo y evocarlo en presente. No actuarlo en una recreación desde afuera únicamente formal, sino que la forma invite a una implicación íntima desde el fondo, ¿no? Al final sí, la actuación es voluntad de forma, pero en esa voluntad de forma que se, que se, que Que se se habili- mueva algo que se dentro, habilite el ¿no? núcleo, que se habilite el centro, que se habilite la famosa implicancia, el asunto, digamos, de estar
con todos tus sentidos y ahí aparece la peretzivania, que es cuando yo desde mi centro me involucro con el centro de esta obra, con el centro de esta colaboración con este actor. Pero bueno, es un trabajo, digamos, de cotidianamente generar la investigación y entrenar también con alguien que te pueda de pronto detonar a partir de su guía, la mirada. Lo que hacemos los maestros es generar dispositivos para que el cuerpo pase por experiencias que después vuelva conscientes y que tenga en medio de esa conciencia realidad en el cuerpo que después pueda repetir, ¿no? No repetir como una fórmula exacta porque nunca soy el mismo, pero sí como con la conciencia de que tengo la experiencia de que me he subido todos los días a este caballo. No lo doy por hecho porque me puede tirar hoy, aunque lleve yo 10 años montando. Es lo mismo con la actuación, no lo des por hecho porque te puede tirar hoy, pero entre más cabalgas, pues más seguro te vas a sentir. Y también los maestros lo que prestamos es la mirada, los directores prestamos la mirada. Dice Anne Bogart que la mirada del director influye proporcionalmente a cómo actúa el actor. Si el director te mira de una manera, digamos, que te contiene, que te apoya, que te impulsa con rigor, pero con pasión, con amor, posiblemente eso te permite explayar ese permiso de actuación del que yo hablaba. Si el director te mira con crítica, con juicio, con error, o no te quiere mirar, posiblemente te bloquea también. Entonces, los maestros, escoge a tus maestros, aquellos que te presten una mirada en la que tú digas, esta mirada me hace crecer, esta mirada me interesa, que eso cómo lo descubres, habla con otros alumnos, o ves su trabajo también, si es una actriz, si es un actor, si es un director, ve que no necesariamente un buen actor es un buen maestro, no necesariamente una buena directora es una buena maestra. Es otra cosa, es otra investigación. Tiene que ver además con querer hacerte cargo de acompañar el viaje frágil de un otro ser que coloca en parte su corazón en tus manos también. Sí. Y ha habido, y hay mucha violencia al respecto y tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo porque cada tanto pues la cagamos y uno tiene que repensar la práctica y hay por suerte siempre amigos, colegas con los que uno comparte a veces el salón y eso te ayuda a repensar, ¿no? Y Diego, ahorita es mucha información que aterrizar, creo yo, de esta parte como muy artística, sensorial, como muy enfocada a los actores. Sí. Pero por otro lado, si también tenemos directores, chance productores que están viendo este podcast, me encantaría saber cuál fue la estrategia realista para levantar tu primera ópera prima. ¿Cómo levantaste Todo el silencio? Bueno, gracias a Luis Salinas e Ina Payán, que fueron los productores a cargo. Luis Salinas pues llevó la batuta de ese barco. Fue un proceso, como te digo, largo, pero ya en el momento en el que teníamos el guión y empezamos entonces a desarrollar, digamos, la estrategia para generar los recursos, nosotros ahí tuvimos la fortuna de ser seleccionados en una Efficine. Tener una Efficine que nos permitió tener el presupuesto para hacer la película. Esta segunda película que estoy haciendo 3 veces ha sido rechazada en Efficine y solo puedes meter 3 veces un proyecto. Y lo digo porque es muy importante que las personas cuando ganamos una Efficine hay que abrazarlo, hay que aprovecharlo y cuando no ganamos una Efficine es una oportunidad para encontrar otra manera, otra ruta. ¿Qué ruta encontraste para esta nueva? Pues ha sido una ruta muy, muy tremenda primero de encontrar cómplices que quieran invertir en la película. O sea, inversionistas que se vuelven coproductores de la película, que crean en el proyecto y que la película les diga cosas a nivel personal
yo tengo la fortuna, yo no soy productor de cine, pero tengo la fortuna de que, bueno, estoy en esta segunda película también trabajando con Animal de Luz, que es la empresa que produjo Todo el Silencio, que es la de Ina Payán y Luis Salinas. Y con ellos, bueno, pues ellos tienen mucho know-how, ¿no? Sí, Muchísimo, ya saben en muchos niveles, pues cuál puede ser una proyección de recuperación, de qué manera, si la película, de qué corte tiene la película y qué tipo de ventas podría llegar a realizar, cómo se podría hacer, etcétera. Entonces, ellos, tengo yo la fortuna de que cuando a estos inversionistas cómplices, pues les explican, hay toda una corrida financiera que han desarrollado. A mí me toca más la parte, digamos, desde lo artístico, ¿no? De sí, hacer claro. parte desde lo humano, desde lo artístico, aunque he aprendido mucho con este proceso también en esta otra parte de la generación de recursos. Yo tuve que reescribir la película tuvo varios procesos, es una idea original de Diana Bracho y mía, y después un guión, en un punto del guión yo invité a coescribir conmigo a Talia Yael, y después, pues cuando en estos rechazos, he tenido que reescribir la película a una realidad, digamos, práctica. Ujú. Esto me ha permitido pensar en términos, la limitación da libertad. El límite es un espacio muy bueno para la Para la creatividad, creatividad. Ujú. porque a veces tú dices, no tengo todo esto, ¿cómo cuento esto? Porque con esto que sí tengo. Y eso a veces te lleva a lugares que pueden ser mucho más Interesante, enriquecedores. sí. Ya que esa película se estrene, volvemos a platicar y le damos continuación a esta parte porque me gustará ponerte un ejemplo concreto Me de parece cómo era perfecto. en el guión y de cómo terminó siendo algo que me parece que es mucho más adecuado, pero que vino a partir de la limitación. Ujú. Pero eso también se da en el pimponeo con la colaboración, por ejemplo, con la fotógrafa, que es María Seco, con Eugenio Caballero, que es el que va a hacer el arte, que bueno, es uno de los artistas más importantes del mundo en el arte, el ganador del Oscar por El laberinto del fauno y tal. Ujú. Y él cree en la película y la va a hacer, a pesar de ser una película tan independiente. Wow. Y yo pienso mucho en uno de mis ídolos cinematográficos, que es John Cassavetes, este maravilloso director y actor norteamericano que hizo, algunos lo llaman el padre del cine independiente Ujú. norteamericano. Para mí, Mujer bajo la influencia es una de mis películas favoritas del cine norteamericano y del cine en general. Y Cassavetes hacía con sus amigos, con sus colegas, se robaba los rollos de los estudios porque él trabajaba también en los, digo, en ese momento, ahora con el digital nosotros podemos filmar más fácil, ¿no? Pero él se robaba las películas para poder tener material o hacía intercambios y le daban, sí, dáselos y pues le daban esos y con eso él podía financiar, hipotecó su casa para financiar algunas de esas pelis y son obras maestras del cine y el ejemplo, digamos, de una persona como él, pues es inspirador en el sentido de que él encuentra cómo sí. Ujú. Y creo que ahí es importante. Yo con esta película, cuando venían los rechazos, en un momento yo me senté con Diana Bracho y le dije, mira, yo te prometo que esta película la vamos a hacer. Así la filmé yo con mi celular. Ujú. Sí. Ese digamos que es el panorama más limitado. Ujú. En enero, que después de que ya fue el último rechazo y tal, yo en un momento pensé, no quiero que esta película sea una anécdota en mi vida de cuando intenté hacerla y no la Y pude no se hacer. pudo. Entonces quiero ponerme a conseguir Ujú. cómo sí se va a hacer. Y en ese cómo sí, de pronto uno encuentra maravillosas maneras, ¿no? Diana Bracho generosamente dijo, hagámosla en mi casa. Entonces es en su casa. Los actores, yo trabajo con actores generalmente con los que ya tengo un lenguaje, Ujú. excepto por este actor que te digo que tiene 75 años y nunca ha actuado, se llama Patrice, es un francés. Fuera de él, todos los demás son mis cómplices con el teatro. Y yo como vengo del teatro y generalmente lo que más hago es teatro independiente, hago todo tipo me muevo entre formatos, ¿no? Entre teatro que tiene Sí, has hecho algo para Ocesa, pero también haces una nueva. hecho desde cosas para Ocesa como un musical que, que tiene una temporada larguísima de 100 funciones o ciento y tantas. Digo, antes
larguísima, como cuando fui asistente de dirección de Sí, Tok sí. Tok, que eso fue 1200 funciones dimos en esa temporada, ¿no? Pero nunca ninguna obra mía ha tenido tantas funciones. O el Tranvía llamado Deseo, que tiene un efiteatro y que está en el Julio Castillo. O sea, yo me voy moviendo, pero los espacios más ricos de creación son generalmente, y vuelvo a decir, no estoy romantizando la precariedad, en la intimidad. Y la intimidad a veces se da cuando uno solo tiene el encuentro con el otro y, oye, tenemos esta obra, la queremos hacer, ¿cómo le hacemos? La hacemos aquí, nos metemos a tal convocatoria. Uno puede buscar esos caminos tradicionales porque, claro, el artista debería vivir de ser artista. Yo soy uno de los artistas de teatro que vive del teatro. Pocos en esta ciudad, pocos en este país. Y de mis clases, ¿no? O sea, yo doy una cantidad de clases por día. Yo doy prácticamente 6 horas de clase diaria. Ok, Entonces, mi vida, digamos, está en un porcentaje muy, muy fuerte en las clases y después está todo mi universo con los ensayos, con la escritura de guiones y con la generación del cine, que es mucho más lento, ¿no? Todo esto lo digo porque quien nos vea tendrá otro camino, no será el mismo. Nunca compares tu camino con el de otro, porque ahí te vas a frustrar. Si yo comparo mi camino con el de otro y digo, pero ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a él no? ¿Por qué? Me frustro, tengo que encontrar el mío. Dentro del tuyo, si se abre de pronto ruta por acá, aprovechar esa ruta y tender puentes a otras personas, generar esas alianzas colaborativas, creativas, generar familias de trabajo, porque lo más valioso que tenemos, y es un cliché, pero es real, es el tiempo. Nuestro tiempo, eso es lo más valioso que tenemos. Entonces, si lo vamos a poner en un espacio de pura pasión, con ganas de que algún día después eso se venda, como en esta película, ¿no? Que estamos entrando prácticamente en una cooperativa. Yo no sé si algún día ganaremos un peso de esta película. Sé que ganaremos una hermosa película, una necesidad íntima de hacerla. Obviamente hay toda una cantidad de departamentos que sí cobran, ¿no? Que no pueden darse ese sí, lujo sí, claro. de estar en el decir, bueno, vamos a hacerla. Sí, decir de compas, órale, pues no, no se pueden todos hacerlo así. Exacto. Cuando uno decide sí, uno también necesita una flexibilidad de, ok, sí, pero yo al mismo tiempo estoy dando este curso, ok, sí, pero Sí, claro. tú tienes una telenovela. Cuando yo ensayé, todos eran mis hijos, con un equipo increíblemente familiar. Literalmente estaba mi papá, era el personaje protagonista, que además él volvió a actuar después de 30 años Wow, qué bonito. sí, con una obra anterior a esta que fue Los Humanos, pero en todos eran mis hijos. Arcelia Ramírez, que es una actriz con la que yo he trabajado muchísimo, y que dijo, quiero hacerlo. Todos estábamos en cooperativa. Gonzalo de Cesarte, que fue en un tiempo mi alumno, después ahora es mi adjunto, un actor con el que he trabajado. Eugenio Rubio, que es mi pareja, que es un extraordinarísimo actor, que hemos hecho muchas obras. Fabiola Villalpando, que ha sido mi cómplice, fue mi alumna, ha sido asistente de dirección en muchas obras mías, cotitular de la materia de actuación conmigo y con David Gaitán en un año. Aida del Río, mi hermana. Angélica Bauter, una de mis mejores amigas. Marla Almaraz, productora, exalumna mía, extraordinaria productora y actriz. Evan Regueira, mi socio en la escuela, juntos hicimos el conservatorio. Abraham Jurado, que entró después. Nicolás Pinto, maravilloso actor y exalumno. Todos, familia. Nació la obra de que hicimos las escenas cuando eran mis alumnos. Fue una escena, yo nunca aplaudo bueno, no es que no aplauda, sino procuro que no se genere esta cosa digo aplausos cuando terminamos, ¿no? Un aplauso a los compañeros, ahí sí, pero en esa ocasión se verificó la escena a tal punto que a mí me llevó a generar un aplauso y yo después me junté con Gonzalo cuando ya se graduó y le dije, hay que hacer esa obra.
compramos los derechos entre... y Ana Guzmán, me faltó nombrarla. Entre Ana Guzmán, que es maravillosa actriz, Gonzalo, Marla, Fabi, cada quien pusimos un poco para comprar los derechos. Yo invité a mi papá, invité a Arcelia, invitamos a Evan, invitamos a mi hermana, invitamos a Angie, invitamos a Abraham, a todos, todo el equipo, y la levantamos juntos. Yo puedo poner el vestuario, yo me voy a las bodegas, yo tengo esta silla, yo puedo poner la madera, ensayamos en mi casa, entramos a la convocatoria del Helénico y la estrenamos ahí. Tuvimos la suerte. Pero si no nos hubieran dado el Helénico, pues hubiéramos tenido Sí, que aún así, encontrar sí, un espacio, una encuentras la bodega. forma. Exacto. Sí, Hay eso que me gusta. hacer. Sí, me encanta eso porque creo que mucha gente y a muchos nos educan, nos inculcan esta como cultura de la competencia, de que todo es una competición y que hay que competir y que eres tú contra los demás. Y creo algo que a mí me gusta mucho del cine, del arte, es que creo que hay que cambiar la competencia por colaboración, Así ¿no? es. Y en estos proyectos creo que se demuestra por qué la colaboración es tan importante. Y en esta parte de hablar de colaboración, ¿no? Tú, Diego, que eres una persona muy creativa, que estás a cargo de esta parte creativa de la película, de desarrollar, ¿qué consejos le podrías dar a los directores para conseguir, por ejemplo, como tú has conseguido a estos productores que le saben más, que tal? ¿Cómo es que un director que chance dice, oye, todavía no tengo tanta experiencia o así, pero confío tanto en este proyecto? ¿Cómo se puede poner o tocar la puerta de estos productores grandes que le podrían ayudar a hacer su ópera prima? No hay fórmulas, realmente. ¿Algún No. consejo que te sirvió a ti? Lo que pienso es que si tú crees profundamente en el proyecto, hay que quitarse el pudor al no. Ujú. Y hay que intentar conseguir una cita, encontrar en Google Maps la dirección de la productora y llegar, y de pronto en una de esas te lo topas ahí y terminas platicando unos 15 minutos, media hora, una hora con esa persona si te recibe. Pero hablar en ese punto en donde digamos que ya se te abrió esa puerta, con el corazón de tu visión o con el corazón de tu historia o con el corazón de tu intención colaborativa, porque esta es una carrera que, claro, hay mucha gente que lo hace por diferentes situaciones, a veces le ve un enfoque más comercial a algo, o de premios, o de festivales, o de prestigio, o tal, pero los cómplices que se trepen a tu barco, idealmente serán aquellos y aquellas que amen esa historia como tú, o que respeten tu visión y tu amor por esa historia y digan, quiero ser parte de eso. Y hay que ser necio, y hay que ser terco, y hay que, ni modo, a veces da pena, pero aunque dé pena, pues hay que empujar la puerta hasta que se caiga. Y si no es esa, habrá otra. Y si no, quizás te tocará convertirte en productor también. O sea, si no encuentras realmente, ya fui con tal, nadie me... Entonces tal vez tú tienes que ser tu productor. Híjole, no sé cómo hacerle, no sé. Empieza en tu cancha, empieza con lo que puedes producir, con lo que puedes organizar. A lo mejor yo no tengo este talento, no sé cómo hacerle. Bueno, entonces busca a lo mejor no al más grande productor ya consagrado, busca a tu compañera de escuela que quiere producir y que está empezando contigo y apuéstale a ella y que ella te apueste a ti. Y luego ahí aparecen cosas mágicas. O sea, hay productores jóvenes que ahorita ya son consagrados y que empezaron en un momento poniéndole la ficha a un director joven que nadie le ponía la ficha y se pusieron mutuamente la ficha de apuesta, ¿no? Sí, eso, ok, entonces hay que, por donde se pueda, si no se abre una puerta, rompemos una ventana. Y si no, crear crear el tu hoyo en la lado. pared. Sí, creo que es bien importante eso. O sea, luego ves como muchas documentales o así de directores de antes y ellos tal cual, o sea, lo que dices, ellos hacían cine con sus amigos. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de empezar y la forma más divertida de acabar haciéndolo, ¿no? Apostar por... Y luego hay gente, yo me he topado un par de directores ya muy famosos, muy consagrados, que a veces voltean a ver esa primera película que fue así
y con una añoranza y con una incluso tristeza de decir, ya no tengo eso Ujú, y claro. extraño eso. Y luego su camino se vuelve lamentar que ya nunca se pudo mantener eso. Qué duro, Entonces, sí, no lo había pensado, pero sí. también pasa. Por eso a mí me gusta mucho en el teatro siempre volver al origen eh, íntimo también de lo independiente. La independencia es clave para la creatividad. La creatividad no se da en la obediencia. Ujú. La creatividad no se da en la estructura rígida de cumplir con las fórmulas. Además, cuando uno las cuestiona, impuestas por quién, generalmente por un mainstream gringo, generalmente, o sea, yo he escuchado mucho ya cité en un momento a Lucrecia Martel, pero he escuchado mucho cosas que ella piensa, porque me interesa mucho su manera de pensar, y ella dice, no puede todo escribirse como se escribe este arco dramático bélico, que tiene que ver con yo quiero algo, tú no me lo quieres dar, pero entonces yo para conseguirlo de que soy capaz y finalmente que esta estructura de 3 actos, Sí. que hay cosas que están muy bien hechas así, cosas que son padrísimas así, pero no puede ser lo único, hay más cosas, y por eso creo que hay que desconfiar de esas estructuras clásicas, únicas, que se venden como fórmulas, porque por eso también la cultura se achata y por eso también el público de pronto dice, ya no quiero ver estas pelis porque todas se ven igual, todas se actúan igual. No, ¿cómo haces cine tú? ¿Cómo escribes tú? ¿Cómo inventas tú el cine? Inventemos el cine cada vez, inventemos el teatro cada vez o intentémoslo, Ujú. incluso en la limitación. ¿Hubo algún, digámoslo así, error que sientas que hayas cometido en este proceso de tu ópera prima que se haya convertido en un aprendizaje importante para el resto de tu carrera? Sí, yo creo que más que errores, decisiones que uno toma y que después uno piensa y dice, interesante redireccionar el camino Ujú. o hacerse cargo de este error y a ver a dónde me lleva, error, Ajá. porque pienso que el error como tal no Sí, no, no es existe, error, ¿no? se vuelve un aprendizaje, una redirección. ¿Y cuáles fueron estas redirecciones Por que ejemplo, sientes tú? hubo una escena que era muy fuerte, y que teníamos la presión del tiempo, era la primera semana de filmación, y, y de pronto a mí la prisa me ganó, y de pronto como, venga, vamos a hacerla otra vez con Adriana, hicimos unos ejercicios para detonar, y terminó el día y yo sentí que no tenía la escena. Y terminamos Adri y yo, como era último día de la semana, de pronto echándonos una chela. Y de pronto ella me recordó como esa prisa y esa energía, siento que lejos de habilitarnos camino, entorpeció. Mm. Y yo pensé, tiene toda la razón. Y dije, no me puede, la prisa no me puede histerizar, no me puede llevar, digamos, a cuestas de decisiones que me obliguen a, a correr, ¿no? Y a detonar algo que a lo mejor no va a pasar de esa manera. Entonces, pienso que esto es un consejo que ahorita, gracias a tu pregunta, lo recuerdo en voz alta para tenerlo muy consciente en mi segunda película, que se va a filmar en 3 semanas. Sí. Entonces, necesitará, en medio de esa rapidez, una enorme calma interna. Ujú. Sí, porque el cine luego es bien apresurado, te gana todo esto del tiempo, como dices, ¿no? Luego el tiempo es lo más importante y sientes que se te está yendo el tiempo, entonces pum, 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 pum. Así es. Pero sí, mantener la calma, como tener estos ratos de exploración, de permitirle a todo el equipo encontrar la escena también. ¿Haces ensayos? ¿Tú hiciste muchos ensayos o eres más de los que llega y a ver, vamos a hacerlo en Eh, el momento? Con todo el silencio sí hicimos ensayos, no muchos, pero hicimos ensayos sobre todo con Moisés, que nunca había actuado, con Moisés Melchor, el actor que hace el personaje de Manuel, eh, con él, con alguna lectura, hicimos lectura, bueno, con todos y después lecturas más como por escenas, como para un poco entonar, y con Ludvika, pues de ensayos para encontrar la voz, pero la ventaja ahí fue que yo pues
los ensayos sirven para encontrar la película, pero también para encontrar el lenguaje colaborativo. Y yo tenía ya mucha ventaja ahí, porque ya tenía el lenguaje colaborativo con estos actores. Claro, sí. Entonces ahí digamos que por eso no me pude dar el lujo de muchos ensayos. También tiene que ver con que pues, son pelis independientes, que esa peli se filmó en 4 semanas. Entonces, bueno, frente a esa realidad, fue una semana de ensayos prácticamente. Sí, y luego pues es un lujo que no se puede dar tanto en películas independientes tener. Totalmente. Pero si se puede, hay que hacerlo. Sí. Porque, sobre todo si a ti te da más seguridad para entrar a la película. Si tú haz lo que necesites hacer para entrar más seguro al set. Haz lo que necesites hacer para entrar más seguro al encuentro colaborativo con el actor. Si necesitas más ensayos para eso, adelante. Si necesitas menos ensayos, también adelante. Pero sé congruente con tu necesidad interna. Sí. Y Diego, ¿cuál sería el error? Que bueno, ya dijimos que error, no tanto así error, pero como un factor que mata óperas primas más seguido. O sea, que tú ves que otros dicen, es que yo la intenté y falló por esto, y falló por esto, y falló por esto. Fíjate que no lo sé porque yo no, como finalmente yo vengo del teatro, o sea, para Sí. mí el mundo del cine apenas empieza a ser un asomo, ¿no? O sea, bueno, me siento parte de la comunidad porque, bueno, soy parte de la academia en términos, no de que soy de los académicos que del comité, pero sí ya estoy inscrito en la academia por el Ariel que gané, colaboro ahorita con, bueno, gente para hacer esta segunda película, pero no tengo ese know-how, como no vengo de una escuela de cine o una generación del cine en donde yo pueda decir, claro, la experiencia de A, de B, de C, no pudo o sí pudo hacer su ópera prima, no la tengo, ¿no? Por un lado tengo amigos en el cine o que ya tienen mucho tiempo haciendo películas, ¿no? Como David Pablos, que tiene pues ya una cantidad de películas, o como Eugenio Caballero, etcétera, Octavio Arauz, Samuel Kishi. Y por otro lado tengo otros amigos que llevan más bien experiencia en cortos, todavía no hacen su ópera prima, están por hacerla, como Natalia Bermúdez, como Fabián León López, que son jóvenes cineastas más cercanos a mi generación, que llevan ya un Por dar el camino, salto, sí. que están por dar el salto a su ópera prima, pero ya hicieron una cantidad de cortos, o Natalia, que acaba de dirigir una serie, o que dirigen documentales. Entonces, tengo esa experiencia, digamos, que no me permite tener el olfato para contestar esa pregunta de manera puntual. Seguro habrá quien vea esto que sabrá que mucho sabrá más. Oye, y con eso que dijiste me saltó otra pregunta que es, siento que muchas veces hay de dos formas, ¿no? Digo, yo también que estoy empezando, luego entrevistando gente, me encuentro con dos tipos de personas comúnmente. Las que te dan como un camino trazado de, tienes que hacer tal y primero infórmate y conoce y tienes que saber todo, absolutamente todo del mundo que rodea al cine y la industria en México y tal. Y luego hay otra gente que me dice, no, pues yo me aventé así y esa ignorancia, si lo quieres ver de esa forma, se convirtió en una ventaja, ¿no? En una virtud. ¿Sientes tú que te pasó eso viniendo del teatro, como no conociendo tal vez tanto del mundo detrás? Sino, o sea, tenías un buen conocimiento en cuanto a cómo contar historias, en cuanto a esta parte creativa, pero tal vez de la industria como tal no. ¿Sientes que eso te pudo haber ayudado mucho? Creo que sí, porque pues al final no tenía, digamos, esa contaminación, ¿no? Ujú. Lo que tenía eran las ganas de hacerlo, Exacto. la experiencia, digamos, colaborativa con esa gente con la que la hice. Pero sí, creo que lo nombras muy bien. Hay una virtud de pronto en esa ignorancia que, ojo, no la estoy alimentando, como Sí, diciendo, no, hay que informarse, también es importante aprender. conocer, ver el cine que se hace, por ejemplo, ¿no? Ujú. Saber quién lo hace, echarse un clavado a esa persona, qué piensa, qué dice. Pero también creo que tú, y por eso un proyecto como este es interesante, porque abre la mirada a una cantidad de puntos de vista que a quien escuche esto de pronto le puede resonar más uno o el otro. Ujú. Y al final no hay, por eso yo empecé diciendo, no hay un solo camino.
hay múltiples caminos como artistas existan. Entonces, el camino que tú tengas va a ser el que te puedas inventar a partir de lo que te empiece a pasar. Porque también tú puedes decir, no, yo me quiero inventar este camino que va a ser A, B, C. La vida te va a revelar que la ruta que tú creías no es ni A, ni B, ni C, sino D, E, F y de pronto Z. Y a partir de eso que va apareciendo, ¿qué camino vas a ir tú trazando? ¿Qué luchas vas a ir emprendiendo? ¿Qué juegos vas a ir lanzando? Pero sí creo que vale la pena conocer lo que pasa en México y en el mundo, pero no para replicar lo que ya pasó, porque entonces te quitas tú el poder de ser también creador de tu industria y ser únicamente como un soldado de unas reglas que ya puso quién, que puso el gobierno, que puso Netflix, que puso quién. ¿Y cuánto durarán esas reglas? Durarán hasta que cambie el mercado, hasta que cambie la manera. Pero nosotros no podemos supeditar nuestro arte a eso. Por eso hay que enraizarlo a algo más profundo, que es tu necesidad investigadora. De eso no se come. Espiritualmente sí se come, pero no literalmente, Pero no se paga la literalmente no, renta. sí. Pero esa es la base que te permite después ir ampliando y tomando decisiones aquí y allá. Entonces, creo que sí se necesita autoestima, valor, valentía, o si te estás cagando de miedo, decidir si lo puedes hacer con miedo. Si lo puedes hacer con miedo, intentarlo y quitarle también un poco. A ver, es lo más importante del mundo para ti, porque es tu pasión, es tu vida, decides hacerlo, adelante, pero vas a fallar y está bien. Tienes que actuar, ejecutar con la posibilidad de fracasar. Y en ese fracaso, aprender, avanzar, redireccionar y pensar, por ejemplo, pienso mucho yo en lo del kintsugi, ¿no? Que es cuando se rompe una pieza y se pega después esa pieza, todos sus pedacitos se recopilan, se vuelven a poner y con líneas de oro se pega la pieza. Y a veces la pieza vale más gracias a esas heridas, a esas marcas. ¿Por qué? Porque se dignificaron con oro. Y en ese pegado la pieza pero es otra, más valiosa, más profunda, con más experiencia, con más bagaje. Pues Diego, por último vamos a pasarnos a esta sección de reflexiones finales. Mi primer pregunta sería, después del Ariel y todo lo que implicó, ¿qué cambió en ti como creador? ¿Tu ambición, tu calma o tu forma de trabajar? ¿Qué cambio vino después de haber obtenido ese reconocimiento tan grande? Bueno, pues obviamente lo hermoso del reconocimiento de un gremio que de alguna manera te da una bienvenida, ¿no? Con eso te dice bienvenido, eso es muy, muy especial. Pero te diría que, pues quizás cambió que ya hay una carta de presentación que puedes dar y que puedes decir, mira, yo hice esto y le fue bien, ¿no? ¿Por qué? Pues estuve en tales festivales, mira, ganamos 4 Arieles, mira tal, ok. Entonces eso a lo mejor te abre una puerta. Pero en esencia creo que no cambió nada. De hecho, te podría decir que siento que hacer la segunda película es más difícil que hacer la primera. Sé que ya lo han dicho otros, ¿no? Pero ahorita lo estoy viviendo en carne propia, hoy así mientras hablamos, ¿no? Sí. Justo eso, esa era mi siguiente pregunta, porque cuando empiezas como te quería preguntar como cómo lidias tú con esta parte de, empezaste con la vara muy alta, por decirlo así, y entonces luego chances como este miedo de, no sé, a mí me generaría como, ¿qué tal que la segunda no es tan buena como la primera? O Todavía algo no así. estoy ahí, todavía no estoy pensando Qué eso. bueno, No entonces, sé, no y sé yo si... metiéndote preocupaciones aquí en el... No sé si llegue ahí, ojalá que no, o si sí, que lo pueda lidiar con madurez. Pero me doy cuenta que
es más difícil porque tienes las expectativas de lo que crees que va a pasar después de la primera. Eso creo que es el asunto. Las expectativas matan. Y cuando tú dices, no, claro, después de esta, seguro entonces ya acá. Y cuando te das cuenta que no necesariamente, entonces tienes que lidiar con ese shock y decir, ok, a ver, entonces no se me abrió esta puerta, pero se me abrió esta, o es una rendija, la podré llegar a empujar, o qué voy a hacer, o mira, se me abrió esta, pero esta no quiero entrar, no me interesa este pasillo. A ver, entonces creo que es temperar las expectativas y volver un poco al punto cero, porque de alguna manera en el cine independiente tal vez uno siente siempre que está haciendo óperas primas, Sí. porque se tarda mucho entre una y la otra. Yo no quiero filmar cada 10 años. Yo quiero, o sea, esos 9 años que me tardé entre la idea y filmar la primera película, no es algo que me interesa por ahora. A mí me interesa filmar, si se puede, una vez al año, cada 2 años. Será mi aspiración, ¿no? Ojalá lo pueda hacer. Trabajaré para eso. Lo iré descubriendo. Si eso no cambia, a lo mejor también de pronto descubro que es un lujo filmar cada 4 años y que vale la pena mantener ese lujo. Y en medio de eso yo hago mucho teatro, yo doy muchas clases, mi investigación está muy viva. Si alguien solo tiene la investigación del cine, únicamente puedo entender que pueda sentir una gran desolación. Por eso creo que hay que tener muchas vías también de salida a tu creatividad, porque si solamente es los tiempos del cine, a lo mejor dices, no terminarás desertando, tal vez. Pero si haces esto, pero también de pronto haces esto otro, escribes, te mantienes vivo con lanzamiento de cosas que estás tú desarrollando como autor, pues a lo mejor se siente más viva tu creatividad y bueno, cuando llega la oportunidad de filmar, bueno, lo atesoras como niño. Y también temperar eso, porque a veces es como llegar a Disney, ¿no? Disney, llegas y ya se acabó el día y dices, chin, y de pronto ya se acaban las vacaciones. Y así es la vida un poco, pero hay que temperarlo lo más presente que se pueda. Sí. Y Diego, por último, ¿qué hábitos tienes tú que te ayudan en tu vida creativa que podríamos absorber de ti? ¿Qué chance nos aconsejarías tener también? No pensarme mucho las cosas para hacerlas. Ay, tengo esta idea, escríbela. Ay, pero ¿cuándo? Hoy, ahorita. No, es que tengo 15 minutos. En esos 15 minutos. Es que no tengo tiempo porque procúrate ese tiempo y date una hora. Es que empiezo a las 6 de la mañana, doy clases en ciclo y no. Levántate a las 4 y ten una hora de escritura libre. Y a las 5 te preparas para. Encuentra cómo sí. Ese es un hábito que yo tengo. Intentar recordarme gozar lo que estoy haciendo. Me gusta mucho sentirme vivo. Me siento vivo creando. Me siento vivo platicando. Me siento vivo con actores. Me siento vivo con alumnos. Me siento vivo investigando. Me siento vivo laboratoreando. Viendo cine que me gusta. Viendo teatro que me gusta. Leyendo algo que me gusta. Procurar eso, poner la música que te hace sentir vivo y juntarte con gente que te gusta como piensa. Yo sí pienso que uno es, como dice alguna frase que leí por ahí, la combinación de las 5 personas que tienes más cerca. Sí es verdad, porque esas 5 personas, si tú las puedes, a veces ojo, no las puedes coger. Sí, sí, sí. O no a todas. Y a veces uno tiene que defenderse de algunos, y porque, híjole, a veces hay gente que vive en casa de sus papás y esa casa y esa relación es aparentemente el lugar de mayor alerta y porque a lo mejor recibes ya deja tu cinito y entonces tú te la crees y todo eso hace espacio en el cuerpo. Uno tiene a veces que ser fuerte, poner caparazón, ponerse armadura, ponerse cabrón, moverse del lugar, Sí. dignificar eso también y encontrar esos otros seres con los que uno dice, ok, quiero aprender algo de tu manera de vivir.
quiero aprender algo de tu manera de pensar, quiero aprender y procurar esos espacios y a ver a dónde de pronto te lleva esa manera de pensar. El otro día yo escuché una entrevista de Tarantino que contaba que él trabajó en una especie de blockbuster o algo así, Ujú. y que había un compañero suyo que estaba ahí y que era más grande y que era a todo dar hasta que cumplió 30 y que cuando cumplió 30 de pronto como que ojo, lo de la edad es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero bueno, él hablaba de, él era un veinteañero y cumplió 30 y que cuando cumplió 30 pasó de ser el hombre más chill y más cool del mundo a ser un amargado. Y de pronto él, no sé si le preguntó o en la reflexión, dijo, creo que le preguntó y él le dijo, es que yo no estoy haciendo lo que quiero. Y entonces ahí él de pronto dijo, híjole, yo estoy muy cómodo aquí porque hablo de películas, es lo que amo, pero yo lo que quiero es hacer películas. No sé cómo hacerle, no conozco a nadie. Y lo primero que hizo fue por lo menos mudarse más cerca de donde pasaban las cosas. Y mudándose ahí, de pronto conoció en no sé qué de escritura a no sé quién. Ese no sé quién le propusieron un trabajo, pero no lo pudo aceptar y lo recomendó. Y entonces de pronto ya estás ahí, ya estás ahí, ya estás ahí. No sé cómo entrarle, no sé, toma un curso, no sé cómo hacer, proponte de asistente, no, métete al set, filma y presenta y ponte a editar, aprende a editar, aprende a escribir, escribe, no necesitas que alguien aprende no necesariamente porque alguien te dice, tú ya puedes escribir. Ujú. Estamos está muy bien tomar clases, pero también hay que tomar clases para hacer, no para ser el eterno que toma clases y, Y nunca está y en la nunca se industria. Ujú. anima A dar el a salto. dar el salto y ponerse a escribir. Ujú. También pienso en una frase de García Márquez, creo que era, que dijo, por 100 cuartillas de mierda, una frase valiosa. Pero para llegar a esa frase hay que Echarse las echar 100 100 cuartillas cuartillas. de... A veces hay que filmar, filmar, filmar y hay un momento que aparecerá. A veces te puedes dar lujo, a veces no. Tú lo vas a encontrar, lo que te haga sentido. Diego, pues vamos a pasar a esta sección que se llaman las tres finales. Son tres preguntas cortitas que puedes responder. La idea es que las respondas de la forma más concisa posible, pero lo que te quieras alargar también, no pasa nada. Va. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido o escuchado? Pídele permiso, Ok. Y, porque es truculento eso. O sea, hay que ser respetuoso, sí, claro. pero a lo que voy es como más profundo, como si el permiso te lo diera alguien más. Ujú. No, el permiso te lo das tú y entonces ya decides Sí, mientras no afectes exacto. la vida de los otros o la Nunca integridad del afectar, otro, ¿para qué vas a pedir permiso? Haz las cosas. respetar al otro, dignificarlo, honrarlo, pero de la misma manera respetarte, dignificarte y honrarte a ti. No, no lo digo como un consejo literal, sino como un consejo más amplio Ujú. de como si el permiso te lo diera alguien más. No, te lo das tú. Por Ujú. eso hay que ser muy consciente, muy ético, pensar para que el permiso que te des pues, sea muy decidido, muy pensado, ¿no? ¿Y el mejor consejo que has recibido y escuchado, cuál sería? Una vez escuché en un ensayo, me invitó un amigo mío que estaba actuando en esa obra que se llamaba Mujeres soñaron caballos, que dirigía un gran director de teatro que se llama Daniel Veronese, y yo fui ahí a escuchar el ensayo y ver, estaban corriendo la obra y medio ensayando y reensayando partes, y en una parte Veronese le dijo a la actriz algo y aquí el personaje tiene que hacer tal y ta, pa, 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 y ella le dijo, pero ¿cómo lo hago? Y él le dijo, es argentino, le dijo, y hacelo. Y para mí ese es el mejor consejo. Y hacelo. Pero ¿cómo? Hacelo, hazlo. Pero es que ¿cómo? Hazlo. No sé, hazlo. Es que no tengo hazlo, agarra papel, hazlo, hazlo, hazlo. Sencillamente, con lo que puedas y como puedas. Ok, excelente consejo. Pues Diego, por último, si pudieras dejarle una sola idea
o un último como tal vez consejo más específico en cine que te gustaría, para alguien que quiere debutar, que sueña con tener su debut en cine, ¿cuál sería? Que con los nos, que son muchos los que se reciben en esta carrera, desde director, escritor, actor, actriz, etcétera, decidas cuánto tiempo te poncha el no y, y después cómo te funda ese ponchado a tu siguiente intento, a tu siguiente puerta. Recordar la visión macro, que eso significa salirte de pronto de tu no, de tu día, de tu momentito, y de pronto como si tuvieras una visión que rompe el tiempo y el espacio y que lo puede ver a más perspectiva y dice, ese no fue importante para esto. Mira, qué importante que esa puerta no se me abrió porque si no, yo no hubiera podido pensar esto. Recordar que hay un macro, aunque no puedes ir literalmente, hacer el ejercicio inventado de salir y decir, debe haber un porqué de este no. Y entonces volver y decir, ok, ya este no es un no, ¿qué? ¿Para dónde sí? Porque en el macro yo ya vi que esto tiene algún sentido. Sí, Entonces, sí, es como lo que dicen de que la vida no se entiende hasta que la ves hacia atrás, pero así como vamos ahorita, pues ni idea, ¿verdad? Así Entonces, es. pues Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo, te aprendí mucho, me encanta cómo te expresas de la actuación, hasta te voy a buscar para tomar clases contigo porque me Sí. encanta tu forma, tu perspectiva, todo. Te agradezco mucho. Por último, no sé si le quieras dejar a la gente tus redes sociales, hablarles un poco de tu nuevo proyecto o obras de teatro que puedan ir a ver en las que estés involucrado ahorita. Bueno, mis redes sociales son en Instagram, @Diego del Río G, creo. Y Todo el silencio está en Prime. La pueden ver en Amazon Prime, Todo el silencio. Les recomiendo que la vean con un audio chingón, súbanle el volumen y pongan los subtítulos porque hay escenas en lengua de señas mexicana para que se enteren de todo lo que están en esas escenas. Fíjate que yo le quité los subtítulos, o sea, aún así cuando son las Aparecen. escenas aparecen. Perfecto. Entonces no se preocupen por eso. Buenísimo saberlo. Pero véanla, está en Prime y vale mucho la pena que vean el trabajo de todas esas actores y actrices. Y bueno, en mis redes sociales siempre están las obras de teatro que voy dando, los cursos que voy dando. Doy cursos para actores profesionales y para principiantes cada tanto. Y también los invito a que vean las redes del conservatorio, que es el Conservatorio de Actuación, @Conservatorio de Actuación. O la página, que es www.conservatoriodeactuacion.com. Buenísimo, pues te agradezco muchísimo, Diego. Gracias a ti.